Perfecto. Avísenme cualquier cosa si se entrecorta o algo, porque acá en Chaco está muy feo el tiempo, hay como tormenta, así que si se llega a entrecortar o algo, pídanme que repita. Recién salí afuera a mirar y está feo, feo el tiempo, ¿ah? Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que estamos estudiando las fases del parto. Ya vimos la fase 0, la etapa 0 o de quiesencia, que todavía no había mucha contracción del útero, o si no había unas leves contracciones que dijimos que eran las contracciones de Braxton Hicks. Vamos a pasar ahora a estudiar la fase 1, que es la etapa de transformación y activación. En la etapa de transformación y activación, el miometrio, o sea, el músculo liso del útero, se empieza a volver más contráctil. ¿Cuáles son los cambios que van a ocurrir en esta etapa? Va a disminuir la sensibilidad de los receptores de progesterona. Recuerden ustedes que la progesterona era la que mantenía el útero en su etapa de quiescencia, es decir, la que lo mantenía relajado. Ahora, como disminuye la sensibilidad de los receptores de progesterona y aumenta la sensibilidad de los receptores de estrógenos, podemos decir que aumenta lo que se denomina cociente estrógenos-progesterona, o sea, aumenta la cantidad de estrógenos en sangre y disminuyen los de progesterona. Si ustedes recuerdan, esto lo podemos mirar acá, ¿ven? Entonces, al principio, la progesterona está más alta que los niveles de estrógeno. Es por eso que estamos en una etapa de quiescencia, ¿no es cierto? No va a haber contracciones uterinas, o a lo sumo puede haber alguna que otra contracción de Braxton Hicks, pero no se va a producir entonces la contracción fuerte del útero, por lo tanto no va a haber expulsión de el feto. En cambio, llega un momento, como dijimos recién, disminuye la sensibilidad de los receptores de progesterona y aumenta lo de estrógeno. Y pasa esto que estamos viendo en esta parte del gráfico. ¿Ven? Los estrógenos empiezan a actuar más sobre el útero, por eso están aumentados en sangre, y la progesterona sigue alta en sangre, pero ya no puede actuar tanto sobre el miometrio del útero. ¿Está? Fíjense, y eso es lo que me termina justamente desencadenando el parto. Los estrógenos están más altos que la progesterona cuando estamos en la semana 40 de gestación. Ahí. Entonces, cuando dice aumento del cociente estrógeno-progesterona, significa que están aumentados más los estrógenos que la progesterona. Si hubiéramos estado acá en la etapa 0, hubiera dicho acá, en esta etapa, en la 0, disminución del cociente estrógeno-progesterona. En la etapa 0, si la profe pone por las dudas eso, en la etapa 0 está disminuido el cociente estrógeno-progesterona. Es decir, que hay más progesterona actuando en el útero que estrógenos. Por eso estamos en la fase 0 o de quiescencia. En la etapa 1, en cambio, están actuando más los estrógenos que la progesterona. Por eso el útero se empieza a volver más contráctil. Por otro lado, como los estrógenos empiezan a actuar más en el útero, producen la expresión de CAPs, que serían las CAP, proteínas asociadas a la contracción. Estas proteínas asociadas a la contracción serían receptores para hormonas, como la prostaglandina F2-alfa y la oxitocina, que yo les dije que son las que van a provocar la contracción del útero. Entonces, los estrógenos hacen que se sinteticen básicamente receptores para oxitocina y para prostaglandina F2-alfa, que son los que van a desencadenar cada vez mayor contracción. Otras CAPs, o sea, proteínas asociadas a la contracción que vamos a tener, son enzimas para la síntesis de prostaglandinas. Estoy hablando de la ciclooxigenasa. Recuerden que la ciclooxigenasa, o COX, hace que se sintetice prostaglandina gracias a la vía del ácido araquidónico que habíamos visto en hemostasia, pero bueno, no importa ahora. Y después, otras CAP que se van a sintetizar son conexinas, es decir, para que aumente la cantidad de uniones GAP entre las células del músculo liso del miometrio. Recuerden que el útero, ya habíamos dicho cuando lo estudiamos en las clases anteriores, que el útero está formado por músculo liso unitario, o sincicial o visceral, o sea, hay uniones GAP
entre las células de músculo liso? Bueno, fíjense, aumentan las cantidades de uniones gap entre las células de músculo liso. Recuerden que las uniones gap, ¿por qué estamos hablando del tema? Porque dijimos que son ejemplos de sinapsis eléctricas. Es decir, como me comunican el citoplasma de las células de músculo liso, todo el calcio que haya en una célula puede difundir a la célula siguiente. Y esto va a provocar que todas las células de músculo liso del útero se contraigan al mismo tiempo. ¿Tá? Eso entonces es lo que va a ocurrir en la etapa 1, que es la parte de transformación a activación. Ahora, vamos a pasar a la etapa más importante, digamos, del parto, que es la etapa de parto activo, ¿no es cierto? La etapa de trabajo, la etapa 2, que es el trabajo de parto activo, constituye un mecanismo de feedback positivo. Este es el que nosotros estudiamos en primera como ejemplo de feedback o retroalimentación positiva. Ahora lo vamos a estudiar un poco más en detalle, pero ya lo conocemos. ¿Ah? ¿Cuáles son los eventos que van a ocurrir acá? Van a haber contracciones rítmicas y enérgicas del cuerpo uterino. ¿Ya? Ya no son las contracciones de Braxton Hicks. ¿Ya? Y va a haber borramiento y dilatación del cuello uterino. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que van a participar entonces en este mecanismo, en esta etapa 2 que les voy a contar? Aumenta la síntesis de prostaglandinas. Estoy hablando de la prostaglandina F2 alfa, que es la más importante, y de la prostaglandina E2. ¿Está? Esto va a ocurrir en el miometrio, en el músculo liso del útero y también en la placenta. Fíjense que lo habíamos nombrado a la placenta como un órgano que sintetizaba estas prostaglandinas. Recuerden, en la etapa 1, que es de transformación-activación, los estrógenos favorecieron la síntesis de receptores para las hormonas que ahora se van a sintetizar en la etapa 2. Fíjense qué interesante. ¿No? Entonces, en la etapa 1 se sintetizaron receptores para oxitocina, receptores para prostaglandinas. Ahora en la etapa 2, como ya van a aparecer la oxitocina y la prostaglandina, van a poder unirse a los receptores que ya están en el útero. Como les dije, aumentan las uniones gap entre las células miometriales, que ya esto comenzó en la etapa 1, y aumenta la respuesta del músculo liso del útero a las prostaglandinas y a la oxitocina. ¿Tá? Esto ya comenzó en la etapa 1, que era de transformación-activación. Esta etapa de trabajo de parto activo puede durar horas, puede durar un día, puede durar varios días. ¿Tá? Por ejemplo, mi mamá, para mi parto, estuvo 24 horas en trabajo de parto, no pudo tener parto normal, así que como ya había pasado 24 horas, decidieron realizar una cesárea. Obviamente lo que se sabe es que si es la primera vez que la mujer está embarazada, el primer parto que va a tener, por ahí cuesta más si tiene que ser parto normal. Pero si es el segundo o el tercer embarazo, como el cuerpo ya se acostumbró a este mecanismo, es más fácil. ¿No? Pero bueno, fíjense que dependiendo del organismo de cada mujer, el trabajo de parto activo puede tener diferente duración. ¿Cuáles son los 3 estadios que a su vez vamos a encontrar acá en el trabajo de parto activo? Esto es lo que ustedes van a, si miran el video que la profesora Beli hoy les dejó el año pasado en la plataforma, esto es lo que van a encontrar ustedes. Van a encontrar directamente que ella les va a explicar esta etapa de los 3 estadios del trabajo de parto activo. ¿Está? Tenemos en primer lugar el ensanchamiento y dilatación del cérvix debido a las contracciones del cuerpo uterino que comprimen la cabeza del feto contra el cérvix. Esto ya lo sabíamos por primera, ¿tá? O sea, recuerden que el bebé es demasiado grande ya, empieza a, la cabeza del bebé, recuerden que empieza a dilatar el cuello del útero o canal de parto, como ustedes le quieran llamar, ¿está? Así que producen el ensanchamiento y la dilatación del cérvix. Después se produce la expulsión del feto a través de la vagina, que ahora les muestro exactamente cómo es el reflejo. Y finalmente tenemos el alumbramiento, que es la etapa placentaria. ¿Ah? La placenta se va a separar de la decidua, de la parte correspondiente al útero, y se va a desprender, y también se va a expulsar por la vagina. Esto es lo que sería, entonces, el nacimiento es la expulsión del feto a través de la vagina, y el alumbramiento es la expulsión de la placenta
a través de la vagina, que puede ocurrir varias horas después, 30 minutos o varias horas después del nacimiento. ¿Tá? Ahí recién finaliza esta parte de trabajo activo. Veamos entonces el reflejo que me permite justamente este nacimiento del bebé, ¿no es cierto? Este es el mecanismo de feedback positivo que nosotros habíamos visto en primera, ¿tá? Así que vamos a verlo en más detalle. Este reflejo que va a desencadenar entonces el nacimiento del bebé se llama reflejo de Ferguson. Si leen en los libros, no importa, si leen en los libros hay varios tipos de reflejos, ¿tá? De Ferguson, pero bueno, en general es lo que tienen que saber. Entonces, como les dije hace un rato, al aumentar la cantidad de estrógenos por encima de la progesterona, hizo que el útero esté en su etapa de quiescencia, pero al aumentar más los estrógenos, el útero empieza a contraerse, como les dije, perdón, al aumentar la cantidad de estrógenos, esto va a favorecer la síntesis de prostaglandina F2-alfa y de prostaglandina E2. Recuerden que estas prostaglandinas son sintetizadas por la placenta y también por el músculo liso del útero, que es lo que habíamos visto recién. Estas prostaglandinas van a favorecer la contracción del cuerpo del útero, por lo menos de manera suave al principio, van a empujar a la cabeza del bebé hacia el cérvix, que es el cuello del útero o canal de parto. La cabeza del bebé va a dilatar el canal de parto o cérvix. Esta dilatación del cuello del útero, recuerden que me va a generar una señal sensitiva o aferente, o sea, un impulso nervioso que va a ir por los nervios pélvicos o plexo sacro hacia la médula espinal. ¿tá? Porción sacra de la médula espinal, ¿tá? Segmentos S2, S3, va a ascender por la médula espinal hasta llegar al hipotálamo, específicamente los núcleos supraóptico y paraventricular. Recuerden que al activarse las neuronas magnocelulares de estos núcleos supraóptico y paraventricular, se produce un potencial de acción que viaja hasta la neurohipófisis y que provoca la liberación de oxitocina. ¿tá? Recuerden que esto lo habíamos estudiado cuando vimos oxitocina. Pero bueno, entonces fíjense, se libera oxitocina por la neurohipófisis. Recuerden que la oxitocina es una hormona neuroendocrina, así que viaja por sangre hasta el útero, donde provoca, por un lado, mayor síntesis de prostaglandina F2 y E2 y mayor contracción del cuerpo uterino, lo cual hace que el bebé nuevamente sea más empujado hacia el cérvix, me dilate el cérvix, el cuello uterino, y nuevamente se inicia este reflejo, más potente que el anterior. ¿tá? Por eso es un mecanismo de feedback positivo. ¿tá? Cuanto más se dilate el cérvix, más oxitocina se va a liberar por la neurohipófisis. Esta oxitocina va a provocar mayor contracción del útero y mayor síntesis de prostaglandinas, lo cual va a hacer que se contraiga aún más el cuerpo del útero y así sucesivamente. ¿Está? A esto entonces se lo conoce como reflejo de Ferguson, que es un ejemplo de feedback positivo o retroalimentación positiva, que termina produciendo la expulsión, ¿no es cierto?, del bebé y luego de la placenta. ¿tá? Les muestro un dibujito antes de ver la última fase. Fíjense, fíjense en este dibujo que vamos a ver primero lo que sería dentro del trabajo de parto activo, lo que yo les decía que era el borramiento y la dilatación. ¿ah? Acá tenemos donde, acá en el punto 1, es como si estuviéramos en la fase de quiescencia, ¿se acuerdan? En la fase 0 de quiescencia, fíjense que tenemos el cuello del útero, sin ningún borramiento y sin ninguna dilatación. ¿tá? El cuello del útero no tiene ninguna dilatación y está rígido. ¿tá? Esto es lo que vemos acá en la imagen 1, ¿tá? en esta zona, ¿ven? Eso es como estaría el cuello del útero en la fase 1, perdón, en la fase 0 de quiescencia. Ahora, fíjense en la parte de trabajo activo, comparen los dos dibujos. El cuello del útero, fíjense que ya está borrado y ya está dilatado 1 centímetro. Obviamente tiene que dilatarse como a varios centímetros, hasta 10 centímetros, por ejemplo, para que la cabeza del bebé pueda pasar por ahí. Pero acá, por ejemplo, ya comenzó, como pueden ver, el borramiento, ya no se ve prácticamente el cuello del útero y ya se empezó a dilatar. ¿tá? O sea que ya estamos en la fase 2, que es la etapa de
trabajo de parto activo. ¿Tá? Y después acá están los estadios de la fase de trabajo activo que yo les estaba comentando. Acá. ¿Tá? Este es el dibujito que más o menos la doctora Beligoy les muestra también en su clase. ¿Está? Dijimos que se va a producir la ruptura, ¿no es cierto?, de las membranas fetales. Se va a producir, como pueden ver acá, la contracción del útero. El cuello uterino ya está dilatado. ¿Ah? Al producirse las contracciones uterinas, fíjense cómo se va empujando al bebé más hacia el canal de parto y que vaya saliendo por la vagina. Cuanto más se dilata el cuello del útero, más contracciones va a provocar. ¿Tá? Recuerden que las contracciones empiezan siendo cada vez más separadas, pero a medida que más se estimula el reflejo de Ferguson, o sea, cuanto más se dilata el cuello uterino, más fuerte y más rápida van a ser las contracciones. ¿Está? Fíjense que acá se expulsa el bebé, acá comienza la expulsión, ven, como ya se ve que sale la cabeza del bebé por el canal de parto y por la vagina, y después acá, fíjense dónde se termina expulsando el bebé por completo. Acá aparece con el nombre de nacimiento. Acá comienza la expulsión, acá finaliza, se corta el cordón umbilical y finalmente tenemos el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. ¿Tá? Una vez que la placenta se desprendió, fíjense, de el útero, se tira suavemente del cordón umbilical y ahí se termina expulsando toda la placenta. Recuerden que no tiene que quedar placenta dentro del útero porque eso podría provocar una infección y sepsis, o sea, un shock en la paciente. Así que esperamos, generalmente unos 30 minutos después, una hora después del nacimiento, o sea, de la expulsión del feto, se produce el alumbramiento. ¿Tá? Pero sí, bastante. Creo que lo que más tienen que saber de esto es el reflejo, ¿no? El reflejo es como lo más importante, porque también lo dimos en primer era. Acá está más fino, pero en primer era también lo hemos dado. Como ejemplo de feedback o retroalimentación positiva. Por último, una vez que se produce el alumbramiento, vamos a pasar a la última etapa del parto, la etapa 3, que es la involución. La involución va a depender de el aumento de oxitocina que vamos a tener en el organismo y la disminución de estrógeno. ¿Qué procesos vamos a observar acá? Primero, se va a producir la contracción del miometrio, de manera enérgica y sostenida. ¿Qué va a pasar con esto? Al contraerse el músculo liso del útero, va a cerrar las arteriolas espiraladas que me están irrigando al endometrio, básicamente, todo esto por la oxitocina. ¿Tá? Y se va a desencadenar la coagulación uterina postparto. Entonces, una vez que se produce la expulsión de la placenta, el útero se contrae, me disminuye el flujo sanguíneo en ese útero, comienza la coagulación. Esto es por aumento de la oxitocina. Por la disminución de estrógenos, va a comenzar a ocurrir la atrofia del miometrio, ¿tá? O sea, va a empezar a disminuir su tamaño. Recuerden que tenemos que recuperar el tamaño que tenía antes de que comience el embarazo. Se va a empezar a remodelar el cuello uterino. ¿Tá? Recuerden que estaba dilatado y totalmente borrado. Se va a empezar a cerrar y va a empezar otra vez a aumentar sus rigidez. ¿Tá? Esto va a ocurrir, como les dije, por la disminución de los estrógenos. ¿Cuánto va a durar esta etapa 3, esta involución? La disminución del tamaño del útero, 3 a 6 semanas. O sea, van a ver que esta mamá, una vez que tiene a su hijo, parece que sigue estando embarazada. Sí, sigue teniendo el abdomen abultado, porque el útero sigue teniendo mucho tamaño. Pero 3 a 6 semanas después recupera el tamaño inicial. Y en cuanto a la recuperación de la actividad cíclica endometrial, o sea, volver a tener el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, unos 3 a 5 meses. Así que puede ser que durante este tiempo la paciente no tenga menstruación. Tienen que tener cuidado porque seguramente por el aumento de prolactina, ya que esta mujer está dando de mamar, está en etapa de lactancia, la mujer va a estar en amenorrea, pero recuerden que no es un método anticonceptivo adecuado la amenorrea por posparto. Así que bueno, pero en esos primeros meses la mujer no va a menstruar. ¿tá?
Perfecto, entonces. Así que con esto hemos estudiado todo lo relacionado con el parto. La verdad es que si les toman, estuve mirando el bolillero del oral, si les toman sin bolillero, no, perdón, con bolillero no aparece el parto dentro del bolillero del oral, pero bueno, ¿tá? Es un tema que se dio el año pasado un poquito por arriba, pero la profe Beligoy les dio, ¿tá? Así que, con esto, terminamos todo lo que teníamos que saber acerca de aparato reproductor. Vimos todo aparato reproductor masculino, todo aparato reproductor femenino durante la edad fértil, durante el parto, durante el embarazo, la lactancia. Recuerden que ya estudiamos cuando dimos oxitocina y prolactina. Ahora, hay un tema que el profe no dio fino en clase, que es el de la melatonina. El año pasado, si ustedes se fijan en el bolillero del oral, aparece un tema que es glándula pineal. Entonces, uno de los chicos el año pasado le preguntó al profe, le dijo, profe, en el bolillero dice glándula pineal, ¿va a entrar ese tema en el oral? El profe dijo, yo lo di al tema por arriba, pero lo di, así que tiene que saber, dijo. Así que, si se fijan, no es necesario que se fijen, pero si miran en los videos de generalidades de endocrino que les dio el profe el año pasado, él habla, cuando habla de los ritmos circadianos, habla apenas por arriba de la melatonina. Entonces, seguramente en el escrito no les va a tomar esto el profe, lo que les voy a contar ahora, lo vamos a dar por las dudas, por si llega a tomar en el bolillero del oral. ¿Está? Si les pide melatonina en el escrito va a ser muy por arriba, porque lo dio cuando estudiaron ritmo circadiano, y yo ya les había nombrado. Así que les recuerdo lo que ya sabemos del tema. Nosotros dijimos, de paso repasamos, nosotros dijimos que había algunas hormonas que tenían ritmo circadiano, otras que tenían ritmo circahorario y otras que tenían ritmo circamensual. Ritmo circadiano, recuerden que significaba que una hormona tenía pulsos de secreción, o tenía un pico de secreción máximo, una vez al día. Las hormonas que tenían este pico de secreción una vez al día era la prolactina, la hormona de crecimiento, la melatonina, que vamos a estudiar ahora y el cortisol. La prolactina, la hormona de crecimiento y la melatonina, el pico máximo, o sea, su ritmo circadiano es durante la noche, cuando estamos durmiendo. En cambio, el cortisol dijimos que se secretaba a la mañana temprano, cuando nos despertamos, es decir, a las 8 de la mañana aproximadamente. Así que eso en cuanto al ritmo circadiano. En cuanto al ritmo circahorario, dijimos que quienes tenían este ritmo eran las gonadotrofinas, es decir, la FSH y la LH, que tenían picos de secreción cada 60 a 90 minutos. ¿Está? Eso era ritmo circahorario. Finalmente tenemos una hormona, que es la LH, que tiene ritmo circamensual, es decir, que hace un pico máximo de secreción una vez al mes, que recuerden que es unas horas antes de que se produzca la ovulación, el día 14 del ciclo ovario. ¿Tá? Así que, básicamente eso es lo que estuvimos estudiando hasta ahora. La única hormona que no conocemos es la melatonina. La verdad es que el año pasado el profe a nadie le tomó melatonina, pero por las dudas, si les llega a tomar, que no les cague el examen por no saber esto. Así que yo les diría que por las dudas, si tienen un tiempito, estudien. Obviamente hay otros temas más importantes que este, pero si les queda algún tiempito, léanlo un poquito, aunque sea por las dudas. De todas maneras, si el profe les llega a decir en unos días que no va a haber bolillero, bueno, ni lo lean a esto porque no les va a tomar. Pero si hay bolillero, fíjense que en uno de los temas aparece glándula pineal, dice. Así que vamos a estudiar por las dudas. Igual es re cortito. Entonces, hablemos un poquito acerca de la glándula pineal. En las generalidades de endocrino, yo les conté que la glándula pineal es un órgano endocrino puro. ¿Qué significa eso? Que solo sirve para secretar hormonas endócrinas, no tiene otra función. La glándula pineal podemos decir que es un órgano macizo y único, tiene forma de un cono aplanado y se localiza en el sistema nervioso central. Está en la región de la comisura posterior.
si queremos ser un poco más finos, ocupa una depresión, como una invaginación, un espacio que hay entre los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. De última, díganle al profe que está en el mesencéfalo y ya está. En cuanto a su peso, fíjense, tiene 150 miligramos. En cuanto a sus medidas, tiene una longitud de 8 milímetros y un ancho de 5 milímetros. O sea, es súper pequeña. Un poquito más grande que la hipófisis, si lo piensan, 0,5 centímetros tenía la hipófisis, tiene 0,8 centímetros. Así que bueno. En cuanto a su estructura histológica, vamos a ver que tiene una envoltura. Fíjense, estamos en sistema nervioso central, así que no va a tener una cápsula exactamente, sino que va a tener la misma meninge, que es la pía madre, que ya vamos a estudiar en neuro las meninges, pero la misma pía madre que envuelve al resto del sistema nervioso central, que es una meninge, ya vamos a ver que tenemos la dura madre, que es la más externa, la aracnoide, y la pía madre que está envolviendo al encéfalo. Bueno, la misma pía madre, que es de tejido conectivo laxo, ya vamos a estudiar, me envuelve a esta glándula pineal. Esta pía madre, ya vamos a ver que envía tabiques hacia el interior del encéfalo, en realidad también acá, alrededor de la glándula pineal, y forma el estroma. Que el estroma, de vuelta, son tabiques de tejido conectivo laxo que separa el órgano en lobulillas. O sea, es muy parecido a otras glándulas endócrinas. Lo que pasa es que las otras glándulas tenían tabiques y cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Acá es todo laxo. Finalmente vamos a tener el parénquima, es decir, la parte funcional de la glándula pineal, que va a estar formado por varios tipos de células. Por ejemplo, las que más predominan son los pinealocitos, o sea, células de la glándula pineal significa eso. Fíjense que representan el 80% de esta glándula, de estas células, de la glándula pineal. Los pinealocitos, que su función es la secreción de melatonina, justamente, que es la hormona que vamos a estudiar ahora. Y después fíjense que también esta glándula tiene astrocitos, que representa el 20% de las células, o también le podemos llamar células gliales, ¿está? O puse y no puse más nada, ¿está? O también llamadas células gliales, ¿está? La función de los astrocitos, que ya vamos a estudiar en un rato, son células de la glía, así que... ahí está, ahora me acuerdo lo que quería poner. Astroglía. Los astrocitos, ya vamos a ver en un rato, en realidad ya lo dimos también en primera. Los astrocitos o células gliales o astroglía, es lo mismo, la función que van a tener es sostener a los pinealocitos y forman la barrera hematoencefálica. Fíjense, permiten el intercambio de sustancias con la sangre. Eso es, forman la barrera hematoencefálica, que ya lo vamos a estudiar también en un rato, o ahora a la tarde. Así que bueno. Así que básicamente es eso. Hablemos de la hormona que muy por arriba la nombró el profe cuando dieron generalidades de endocrina, que es la melatonina. No sé si ustedes recuerdan, por lo menos acá en Argentina, hay una propaganda, hay un comercial en la televisión de un fármaco que se llama Melatol. No sé si en la tele pasa mucho, sobre todo en Argentina. Melatol, seguramente que habrán visto ese comercial porque pasa todo el tiempo. Bueno, en el comercial, el Melatol, por ejemplo, es una droga que tiene melatonina y que hace que el paciente pueda dormir mejor. ¿Está? Bueno, vamos a ver que la melatonina hace eso justamente. Entonces, veamos, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una hormona amina. Recuerden, ¿qué significa amina según lo que hemos estudiado? Amina significaba, hasta ahora, hormonas que se sintetizaban a partir del aminoácido tirosina. Recuerden, hemos estudiado las hormonas tiroides, T3 y T4, donde necesitábamos tirosina más yodo. Ahora en neuro, cuando empecemos a estudiar, vamos a ver las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, en donde solamente necesitamos tirosina pero sin yodo. Bueno, la melatonina también es una amina, solo que en vez del aminoácido tirosina se va a sintetizar a partir del aminoácido triptófano. Esa va a ser la única diferencia.
¿Dónde va a ocurrir esta síntesis de melatonina? En el citoplasma del pinealocito, ¿tá? Estas células que les nombré hace un rato. Y el estímulo que va a hacer que se sintetice melatonina es la luz. A esto le llamamos regulación fotoperiódica. Vamos a hacerlo fácil. Cuando por la retina entra poca luz, ya les muestro cómo. Cuando por la retina entra poca luz, esto estimula la síntesis de melatonina. Y eso va a hacer que podamos dormir. Así que piénsenlo de esta manera. Si ustedes duermen con la luz prendida, posiblemente no puedan dormir ni descansar bien. ¿Está? Por eso, dormir con la luz prendida, con la televisión prendida, con la pantalla del celular, con la computadora prendida, realmente no descansamos bien. ¿Por qué? Porque cuando entra demasiada luz por la retina, se sintetiza poca melatonina, ¿está? Y se altera el ritmo circadiano de esta hormona. Lo mismo durante el día, ¿está? Es más difícil conciliar el sueño durante el día por la luz que entra del ambiente. Ahora, si tenemos una habitación que esté bien cerrada y que no entre la luz del día, ahí sí podemos dormir bien. Así que fíjense que esa es la relación que vamos a encontrar. Cuanto más oscuro esté el ambiente donde estamos, más melatonina vamos a fabricar y vamos a poder dormir mejor. Eso es en síntesis. Bueno, vamos a ver mejor cómo es el mecanismo. Básicamente la luz, la poca cantidad de luz que entra por los ojos, por la pupila, recuerden que luego va a llegar a la retina, va a estimular a los conos y bastones de la retina, que recuerden que son receptores electromagnéticos, es decir, que captan la luz. Tienen que captar poca luz. Como van a captar poca luz entrando por la pupila, impactando en la retina, se va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 2, o sea, por el nervio óptico, y va a llegar al núcleo supraquiasmático o NSQ, que es el núcleo supraquiasmático, se encuentra en el hipotálamo. Este núcleo supraquiasmático, a su vez, va a enviar una señal a la columna intermedio lateral, o también llamada CIL, que se encuentra en la médula espinal. CIL o columna intermedio lateral. Esta columna intermedio lateral o CIL de la médula espinal va a producir una señal motora o eferente. Espérenme 2 segunditos. Les muestro esto porque ya la conocen a la columna intermedio lateral. No, esperen, vamos a hacerlo más fácil. Igual no es necesario que le dibuje la médula. ¿Vieron que nosotros dibujamos la médula espinal generalmente así? ¿Tá? La sustancia gris, ¿tá? Así, ¿no es cierto? En realidad, ya sabemos que la médula espinal en realidad la tendríamos que dibujar cuando hacemos el dibujo así, ¿no es cierto? Algo así. ¿Tá? Entonces, la columna intermedio lateral sería esta región que está al costado de la sustancia gris de la médula. Esa es como más la forma correcta de dibujar a la médula espinal. Así que eso sería así. Entonces, desde el núcleo supraquiasmático se envía una señal hacia la columna, ni el asta anterior ni la posterior, sino el asta intermedio lateral o columna intermedio lateral de la médula espinal, y desde esas neuronas sale una señal motora o eferente que lleva información del sistema nervioso simpático. Ya vamos a estudiar sistema nervioso autónomo, ¿tá? Simpático y parasimpático. Desde la médula espinal, las neuronas que salen llevando información del simpático se llaman neuronas preganglionares. Esas neuronas preganglionares van a hacer sinapsis con las neuronas postganglionares en el ganglio cervical superior. Bueno, para que entiendan esto, les adelanto algo que ya vamos a ver en neuro. ¿Se acuerdan cuando vimos músculo esquelético, placa neuromuscular? Desde la médula espinal salía una sola neurona hasta el músculo esquelético, que era la alfa-motoneurona. Bueno, cuando yo les enseñe sistema nervioso autónomo, vamos a ver que desde la médula espinal hasta llegar al órgano, a la víscera de músculo liso o al corazón, por ejemplo, que yo quiero inervar, son 2 neuronas las que van a participar. A diferencia de el músculo esquelético, que solo se usa una neurona, que es la alfa-motoneurona, y llega hasta el músculo. Para inervar lo que sería músculo liso o cardíaco,
se necesitan dos neuronas. Una que haga la mitad del recorrido, que es la neurona preganglionar. Esa neurona preganglionar hace sinapsis con otra neurona, que es la postganglionar, que hace la otra mitad del recorrido hasta llegar a la víscera. No se preocupen por ahora, les adelanto esto, pero ya lo vamos a estudiar. Así que, desde la médula espinal sale la neurona preganglionar hasta el ganglio cervical superior, donde hace sinapsis con la segunda neurona, que es la postganglionar. Esta es la que va a liberar noradrenalina. Así que cuando yo digo que el simpático libera noradrenalina, estoy hablando de la neurona postganglionar. De última, si no le quieren explicar esto al profe, no hay drama, díganle, desde el núcleo supraquiasmático, se envía una señal hacia la médula espinal, columna intermedio lateral, y ahí se activa el simpático. Le pueden decir, el simpático libera noradrenalina y ya está todo bien, no hay problema. Y esta partecita de neurona pre y postganglionar la vamos a estudiar en todo caso después. Así que el simpático libera noradrenalina. Esta noradrenalina se une a receptores beta-2 adrenérgicos, o sea, asociados a proteínas GS en el pinealocito, y esto me estimula a la adenilatociclasa, ya sabemos. La adenilatociclasa, recuerden que sintetiza a partir de ATP, sintetiza AMP cíclico, se estimula la proteína quinasa A, y esto me va a producir, la quinasa, va a producir fosforilación de una enzima, la cual se va a activar para realizar la síntesis de melatonina. La enzima que tengo que activar para realizar la síntesis de melatonina se llama N-acetiltransferasa. O sea, la enzima se llama NAT. Esa sería la sigla. Y ahí se sintetiza melatonina. Básicamente, entonces, ese es el mecanismo. La poca cantidad de luz, vuelvo a repetir, que entra por la retina, me envía una señal sensitiva hacia el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático luego estimula la médula espinal activa el simpático, y el simpático básicamente estimula a una enzima de los pinealocitos para que sintetice melatonina. Básicamente eso sería en síntesis lo que pueden saber. Ahora, fíjense que la NAT está acá, dentro del proceso de síntesis. Ven acá, es la última fase. Así que, ¿cómo es el proceso de síntesis de la melatonina a partir del triptófano? En realidad, si miran en los libros que les dejó el profe, hay varias vías de síntesis. Yo les muestro la más común, que es la que dice el libro, y las otras vías son muy poco comunes, por eso no les nombré acá. Con esto me parece que ya está bien. El triptófano, entonces, que es un aminoácido, por medio de la enzima TPH, es decir, la triptófano hidroxilasa, se convierte en 5-hidroxitriptófano. El 5-hidroxitriptófano, por medio de la enzima AADA, o sea, aminoácido aromático descarboxilasa, se convierte en serotonina. Fíjense acá, la serotonina es un neurotransmisor también. O 5-hidroxitriptamina, que es lo mismo. La serotonina, por medio de la monoaminoxidasa, fíjense, la MAO, que la vamos a ver para degradar a las catecolaminas, la MAO, fíjense, va a convertir a la serotonina en N-acetilserotonina. Y finalmente acá aparece la NAT. La N-acetilserotonina, por medio de la enzima N-acetiltransferasa, o NAT, que fue activada por el simpático, se termina formando la melatonina, o también llamada N-acetil 5-metoxitriptamina. Así que, fíjense que la sustancia intermediaria de las catecolaminas es la dopamina, por ejemplo, que es un neurotransmisor. Bueno, acá, el intermediario de la melatonina es la serotonina. Fíjense qué interesante. Una vez que se sintetiza esta melatonina, no se puede almacenar porque es una hormona liposoluble, al igual que T3 y T4. Perdón. Así que, como es liposoluble, ni bien se sintetiza, sale del pinealocito a través de transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Y ahí viaja sangre. Se libera sangre, donde al ser liposoluble tiene que circular en sangre unida a proteínas transportadoras. El 70% de la melatonina va a estar unida a la albúmina.
y el 30% libre en plasma. Así que siempre aparece la albúmina por ahí. Fíjense que la vida media de esta melatonina es de 10 a 15 minutos. ¿Tá? Y antes de ver las funciones, acá está lo del ritmo circadiano que yo les decía. Esto es lo más importante que tienen que saber. Esto es lo que dijo el profe. Así que, si hay algo de la melatonina que tienen que saber, es más o menos la estructura, capaz que ni la síntesis el profe les pida, no sé. Pero de esto del ritmo circadiano, sí. ¿Tá? Entonces, la melatonina tiene un patrón pulsátil de secreción, es decir, un ritmo circadiano. Fíjense que este ritmo, yo ya les adelanté algo hace un ratito, es resultado de la activación nocturna de la enzima NAT, o sea, de la N-acetiltransferasa. ¿No? De la N-acetiltransferasa o NAT, como les dije recién, en respuesta a un incremento de la actividad de los terminales sinápticos simpáticos postganglionares. Dicho de otra manera, traducción. Fíjense, el simpático se activó durante la noche para activar a esta enzima que es la NAT. ¿Tá? Eso es lo que estamos diciendo. Dice activación simpática postganglionar. Fíjense que el simpático, la neurona preganglionar que salió de médula espinal, hizo sinapsis en los ganglios cervicales superiores, con la postganglionar, eso me liberó noradrenalina, y recuerden que ahí se activó, se fosforiló la NAT y se activó. Así que eso es lo que dice ahí. ¿Tá? Entonces, durante la noche, se activa la enzima NAT gracias al simpático, es lo que está diciendo ahí. Las modificaciones en la intensidad y la duración de la iluminación ambiental son detectados por los conos y bastones, o sea, receptores de luz, o sea, fotorreceptores de la retina, y transmitidos al núcleo supraquiasmático, que fue lo que les dije recién. ¿Está? Así que el núcleo, el descenso en la cantidad de luz es lo que hace que se active todo el mecanismo, como ya les conté. El núcleo supraquiasmático es el que tiene este reloj biológico, que le solemos llamar, que es un marcapasos endógeno que tienen todos los mamíferos. ¿Tá? Así que eso, el reloj biológico, está dado por este núcleo supraquiasmático y la liberación que tiene de melatonina. ¿Tá? El núcleo supraquiasmático en realidad va a adaptar su actividad oscilatoria intrínseca, o sea, su marcapasos endógeno, a un ritmo de 24 horas por medio del ciclo luz-oscuridad. Como les dije hace un rato, cuando es de noche se activa este mecanismo de síntesis de melatonina, cuando es de día y entra mucha luz por la retina, disminuye la síntesis de melatonina porque no se activa tanto la enzima NAT. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ah? Si recuerdan, yo les había dicho que el estímulo para la síntesis de melatonina es la disminución de la cantidad de luz, o sea, la regulación fotoperiódica. Así que, ¿qué sería este fotoperiodo? Que yo más o menos les adelanté hace un rato. Por ejemplo, se observan elevados niveles de melatonina durante la noche, por lo que la duración y la amplitud del pico nocturno de melatonina van a estar relacionados con la duración de la noche. Así que, vamos a pensarlo más fácil. Si pensamos en el año, ¿cuándo secretamos más melatonina? ¿Durante el verano o durante el invierno? Fíjense qué pregunta, parece, qué rara, pero piensen en la duración del día y de la noche. ¿Ah? Si pensamos, recordemos, perfecto, Tatiana me dice invierno, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el invierno con la secreción de melatonina? Y claramente, recuerden que en el invierno los días son más cortos y las noches son más largas. Así que como las noches son más largas, tenemos más oscuridad en el ambiente y secretamos más melatonina. Y uno dice, ¿estará relacionado algo con procesos como, por ejemplo, la reproducción? Van a ver que en algunos animales sí, ¿está? Así que esto hasta lo podemos relacionar con la reproducción. Fíjense qué interesante. La prolactina también, que tenía su ritmo circadiano, también lo podíamos relacionar con la reproducción. Así que, por ejemplo, en individuos ciegos, parece un chiste, pero es verdad, en individuos ciegos no tienen picos de secreciones de melatonina porque ellos
no captan la luz, ¿tá? Al tener ceguera, no captan la luz, o sea, su retina no está funcionando, como no puede la retina captar la luz, hay oscuridad todo el tiempo, así que ellos no van a tener picos de melatonina, sino que la melatonina se secreta durante 24 horas, ¿tá? No tienen picos de secreción, justamente porque no tienen fotoperiodo. Por ejemplo, como yo les decía, en épocas de invierno secretamos más melatonina que en el verano, porque en el invierno las noches son más largas que en el verano, por ejemplo. ¿Tá? Imagínense esas personas que viven en Alaska o en la Antártida, que tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Tá? Esas personas tienen que tener, no sé si en inglés se conocen con el nombre blackout, a esas cortinas que se trabajan cuando uno quiere que haya oscuridad completa. Imagínense una persona que vive en Alaska, que hay 6 meses de día. Esa persona no va a poder dormir bien, excepto que tenga una habitación que se pueda poner totalmente a oscuras, porque si no tiene sol 6 meses y después es de noche durante los otros 6 meses. Así que es bastante extraño. Ahora, seguramente conocen un término que fíjense que está relacionado con este tema, que es el jet lag. Por ejemplo, personas que viajan en avión durante muchas horas y que viajan a otro lugar que tiene un uso horario diferente al país donde estaba inicialmente. Donde, por ejemplo, yo estoy acá en Argentina y viajo a otro país donde deberían ser las 11 de la mañana, que yo tendría que estar despierta, pero en ese país es de noche. Entonces, como que se me altera el ritmo circadiano y voy a estar cansada todo el tiempo. Bueno, eso se conoce como jet lag. ¿Ah? Si queremos definir mejor, el jet lag son alteraciones neuroendocrinas que se observan en sujetos, en individuos, que se trasladan de región horaria en vuelos transoceánicos, o sea que viajan grandes distancias en avión a países que tienen un horario totalmente diferente al donde estaba el individuo inicialmente. El jet lag provoca sensación de malestar general, trastornos del sueño, justamente porque se altera este ritmo circadiano de la melatonina, trastornos del estado de ánimo, porque si uno no pudo dormir bien, está cansado y eso genera enojo, genera tristeza, disminución del rendimiento, porque si uno está cansado no puede trabajar bien, y trastornos gastrointestinales también. Piensen que jet lag no solo va a tener una persona que viaja a otro país. Nosotros, como futuros médicos, podríamos tener jet lag, y ese es el peligro, por lo cual no es correcto que una persona trabaje tantas horas. ¿Ah? Pero bueno, es así. Lamentablemente a los médicos les hacen trabajar. ¿Saben lo que es tener una guardia de 24, 36 horas y no dormir? Esa persona, ese médico, no es necesario que haya viajado a otro país para tener jet lag. Tiene jet lag, está cansado, no pudo dormir correctamente y eso puede afectar el rendimiento. ¿Tá? Por eso en Argentina, por ejemplo, se trató de reducir las guardias de 48 horas seguidas a menos. Pero bueno, a veces los hospitales hacen algunas trampas, igualmente le hacen trabajar mucho a los médicos. ¿Tá? Bueno, hay que tener cuidado con eso porque afecta el rendimiento. Pero bueno, entonces, ya les voy a contar en síntesis cuáles serían todas las funciones de la melatonina. En cuanto al mecanismo de acción, si bien son hormonas liposolubles, fíjense que el receptor donde actúan es de membrana. ¿Tá? Entonces, la melatonina es liposoluble, pero actúa en receptores de membrana asociados a proteína G. Tenemos el receptor MT1, o sea, receptor de melatonina tipo 1, y el tipo 2, que son asociados a proteína GI, y el MT3, que es asociado a proteína GQ. El MT1 y el 2 tienen alta afinidad por la melatonina y el MT3 baja afinidad por la melatonina. Una vez que la melatonina ya cumplió su mecanismo de acción, va a tener que ser eliminada del organismo y puede ocurrir de diferentes maneras. Por ejemplo, el 75%, o sea, la mayor parte de la melatonina, se inactiva en el hígado a 6-hidroximelatonina y se elimina por orina en forma de sulfatos. ¿Tá? Se inactiva en hígado y se elimina por orina. El 5% de la melatonina se inactiva en hígado otra vez a 6-hidroximelatonina
y se elimina por orina en forma de glucurónidos, o sea, conjugada con ácido glucurónico. El 75% era conjugada con sulfatos. El 15% de melatonina en realidad se convierte en el cerebro en otros compuestos derivados de la quinurenamida, que es la sustancia que se produce. ¿Tá? Y finalmente, el 0,5% de la melatonina se elimina así como está, libre. ¿Tá? Así que lo principal es su eliminación por orina. 80% de la melatonina se elimina por orina, en forma de 6-hidroximelatonina, ya sea conjugada con sulfatos o con glucurónidos. ¿No? Perfecto. Ahora, finalmente, ¿cuáles van a ser las funciones de la melatonina? Por ejemplo, la melatonina tiene acciones cronobióticas, es decir, me permiten sincronizar los estados de sueño y de vigilia. Es por eso que dormimos durante la noche y estamos despiertos durante el día. En general, hay personas, como ya les dije, por el trabajo que tienen, a veces esto no es así, y ahí aparece el jet lag. ¿Tá? La melatonina circulante, también entre la madre y el feto, podría servir como una señal humoral, capaz de sincronizar el marcapasos endógeno antes de que se desarrollen los mecanismos cronobióticos individuales. ¿Qué significa esta frase que puse ahí? Que se supone que cuando la madre duerme, el feto también debería dormir. Seguramente habrán tenido experiencias con algún familiar cercano, que no siempre es así. A veces la mamá está intentando dormir y el feto se mueve, pero en general la melatonina puede atravesar la placenta, ir hacia el feto y regular también el reloj biológico o el ritmo circadiano del feto, ¿no? Para que esté coordinado, sincronizado con el de la madre. A veces no pasa, pero bueno. Acá está la de la reproducción que yo les decía. La melatonina también modula la actividad del eje gonadal, lo mismo que la prolactina, ¿se acuerdan? La prolactina inhibía la secreción de GnRH, por eso, cuando se secreta prolactina está inhibido, prolactina está inhibido el eje hipotálamo, hipófisis y ovarios o testículos, ¿está? En el caso de la prolactina normalmente inhibe a los ovarios, ¿no es cierto? La melatonina entonces también modula la actividad del eje gonadal, incluyendo la liberación de GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas, FSH, LH, prolactina y hormonas sexuales. Las inhibe. Lo mismo que la prolactina, ¿tá? Incluso la melatonina también inhibe a la prolactina. Por ejemplo, debido a esto existen diferentes tipos de mamíferos reproductores. ¿A qué me refiero con esto? Hay mamíferos que se reproducen mejor en invierno y hay otros mamíferos que se reproducen mejor en verano. Y todo esto gracias a la melatonina. Por ejemplo, tenemos mamíferos de días largos, como el hámster y el hurón. ¿Qué significa esto? Que se reproducen mejor en invierno, por ejemplo. ¿Ah? Se reproducen mejor en verano, que los días son más largos y las noches más cortas. En cambio, tenemos mamíferos reproductores de días cortos, es decir, mamíferos que se reproducen mejor en invierno, que es cuando los días son más cortos y las noches más largas, como el ciervo y la oveja. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de la melatonina con la reproducción estacional? Que para estos mamíferos, ¿por qué se reproducen algunos mejor en invierno y otros mejor en verano? Porque se reproducen en épocas donde va a ser más fácil conseguir alimento para ese bebé que nació, ¿cierto? Ese animal que nació. Entonces, los mecanismos biológicos de fertilidad e infertilidad garantizan que el nacimiento ocurre en épocas óptimas para conseguir alimento, ¿tá? Así que, fíjense cómo la melatonina inhibe a las hormonas sexuales, inhibe al eje hipotálamo, hipófisis y las hormonas sexuales para que el embarazo y luego el parto ocurra en una época óptima, donde el animal pueda conseguir su alimento también, porque de qué vale que nazca el bebé y no tenga para comer, digamos. Así que, fíjense que es interesante cómo se relacionan ambos mecanismos. La melatonina también, otra de sus funciones es que interviene en la pubertad y el desarrollo. Piénsenlo de esta manera. Si una persona tiene exceso en la secreción de melatonina, imagínense un tumor secretor de melatonina,
se va a producir un retraso puberal, o sea, esa persona va a tardar en alcanzar la pubertad. ¿Por qué? Por lo que les dije recién, la melatonina inhibe el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, o sea, ovario o testículo. Así que, si no se activa el eje, no va a haber pubertad, no va a haber desarrollo sexual. Ahora, al revés, si una persona tiene baja secreción de melatonina, produce una pubertad precoz. ¿No? Habitualmente la pubertad ocurre entre los 11 a los 13 años. Bueno, hay, no sé si alguna vez escucharon hablar, yo sí, es bastante común hoy en día. Hay algunas niñas, por ejemplo, que tienen la menarca, es decir, la primera menstruación a los 8, a los 10 años de edad. Eso es muy precoz, pero bueno, puede ser por este motivo. Otras funciones que va a tener la melatonina es que es el marcador biológico en enfermedades, por ejemplo, y también puede ser de uso terapéutico. ¿Ah? Acá está el melatol que yo les decía, que aparece como comercial en la televisión. Es un inductor del sueño. ¿Ah? Si un paciente toma melatonina, eso provoca sueño. También tiene una acción inmunoestimulante, o sea, estimula el sistema inmune. La melatonina, por ejemplo, también se vio, esto es solo a nivel experimental, ¿tá? Todavía no se comprobó en pacientes. Se vio que tiene acción antineoplásica. Por ejemplo, retrasa el crecimiento, por ejemplo, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de endometrio, ¿tá? Pero esto todavía no se vio en pacientes, ¿tá? Solo a nivel experimental, en animales de experimentación. Otra de las funciones de la melatonina es que tiene acción antioxidante, o sea, secuestra radicales libres, por eso tiene acción antienvejecimiento. ¿Ah? Recuerden que los radicales libres producen degeneración de las membranas celulares y aceleran el envejecimiento, así que la melatonina, si es un antioxidante, reduce o previene el envejecimiento. ¿Ah? Así que fíjense que en realidad tiene como varias funciones la melatonina. Así que vamos a suponer que si el profe les pregunta esto según lo que él dio, como les dije, la verdad es que les va a preguntar acerca del ritmo circadiano. Eso es lo que él habló acerca de la melatonina, nada más. ¿Ah? Fíjense que en generalidades de endócrino, cuando habló del ritmo circadiano, habló de lo que yo les dije, del cortisol, prolactina, melatonina, fue lo único que dijo, no habló más que eso. Y habló sí del fotoperiodo, o sea, cómo hace la disminución de la entrada de luz en la retina para hacer que se secrete melatonina, nada más. Pero bueno, por las dudas, si llega a entrar en el bolillero del oral, tienen el tema bien completo. ¿Está? Así que, con esto, ahora sí, terminamos todo lo que tenemos que saber de endocrino. Ahora sí está completo. Así que por último, nos quedaría estudiar neuro. ¿Tá? De neuro sí, todo lo que les voy a enseñar es lo que está en el bolillero del oral y lo que el profe dio así un poco por arriba, pero dio en los videos que él les dejó. ¿Tá? Así que van a ver que la primera parte que vamos a repasar, que vamos a dar hoy en realidad es un repaso de primer era. ¿Ah? Recuerden ustedes que en primer era nosotros dimos algo de nervioso, como para relacionar con potencial de acción. Así que van a ver que estas cosas al principio, la primera parte no, ya la conocen, ¿tá? Pero bueno, es neuro también. Así que, esperen que, ¿qué hora es? Si me pasa, no, está perfecto. Así que, tenemos que empezar entonces con el último tema que nos queda para el final, que es sistema nervioso. ¿Tá? Antes de empezar a hablar de las generalidades del sistema nervioso, como siempre, a mí me gusta hablar de la función. ¿Tá? Fíjense que el sistema nervioso tiene la misma función que el sistema endocrino, es decir, regular y o controlar las diferentes funciones del organismo. Recuerden, el sistema endocrino controla las diferentes funciones del organismo mediante hormonas endócrinas o neuroendócrinas. En cambio, el sistema nervioso controla las diferentes funciones del organismo gracias a neurotransmisores. ¿Tá? Si tuvieran que elegir la más correcta, como siempre digo, el sistema nervioso es más importante que el endócrino, porque a su vez el sistema nervioso controla al sistema endócrino.
Antes de empezar con las generalidades, entonces, veamos cómo va a estar organizado el sistema nervioso. Parece que se cortó ahí. A ver. Hola, hola. Ah, no, está bien. Perfecto. Pasa que está un poco feo el tiempo acá. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el sistema nervioso? Lo vamos a organizar de la siguiente manera. Lo vamos a separar en principio en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Van a ver que lo que entra de neuro ahora en el final es más sistema nervioso periférico que otra cosa. Pero bueno, vamos a ordenar un poco igual las cosas. El sistema nervioso central, entonces, a su vez, para estudiarlo, lo vamos a dividir en un nivel medular, en un nivel encefálico inferior y en un nivel encefálico superior. Estoy yendo de abajo para arriba. Nivel medular, encefálico inferior, que sería todos los de bulbo, excepto la parte de hemisferios cerebrales. Y después el nivel encefálico superior, que serían los hemisferios cerebrales. Básicamente eso es lo que vamos a estudiar. Comencemos entonces dentro del sistema nervioso central por el nivel medular. Obviamente se llama así porque el órgano que incluye es la médula espinal. Si tenemos que decir algo, hablamos un poquito por arriba de la médula espinal, y que se encuentra, en cuanto a su localización, se extiende desde la base del cráneo, arriba, hasta la primera vértebra lumbar. Tiene un peso, ocupa mucho lugar, pero pesa solamente 30 gramos. En cuanto a su longitud, en el hombre es de unos 45 centímetros y en la mujer es de unos 42 centímetros. Tiene forma cilíndrica y va a estar dividida en 31 segmentos. Recuerden, vamos a tener 8 segmentos cervicales de C1 a C8, 12 segmentos torácicos o dorsales, o sea, de T1 o D1 a T12 o D12, 5 segmentos lumbares, es decir, de L1 a L5, 5 segmentos sacros de S1 a S5 y 1 coxígeo. De esta médula espinal, recuerden que van a salir 31 pares de nervios espinales. ¿Está? Uno de cada segmento va a salir un nervio, obviamente de cada lado de la médula espinal, y acuérdense que estos nervios espinales van a salir por los agujeros raquídeos, ¿no es cierto? Estos nervios espinales van a transmitir información sensitiva e información motora. ¿Por qué? Porque por el mismo agujero raquídeo vas a salir nervios motores, pero al mismo tiempo van a entrar los sensitivos. A ver. Sí, Aline, decime. Ah, me perdí hoy. No hay problema, no hay problema. Buen día, buen día. ¿Te estás levantando recién? No hay drama, no hay drama. Igual es sábado, así que se perdona hoy si no quiere levantarse temprano. No hay drama, no hay drama. Hoy se perdona. Sábado y domingo, cuando veo que se conectan pocos, no hay problema porque sé que es un día difícil para levantarse a la mañana. A mí me costó levantarme hoy también porque está nublado el día, acá está haciendo fresquito, así que no me quería levantar. Bueno, entonces, recuerden, los nervios espinales van a estar formados por fibras sensitivas y motoras, ¿está? Ya lo vamos a estudiar. Acuérdense, las fibras sensitivas, ya lo vamos a estudiar igual, o ya lo saben por primera. Las fibras sensitivas, recuerden que ingresan por estos nervios espinales, por el asta posterior de la médula espinal, y las fibras motoras salen por el asta anterior de la médula y por estos nervios motores, ¿está? Salen de la médula. ¿Está? Pero bueno, ya vamos a ver ese tema. La médula espinal también va a contener vías ascendentes y descendentes. Las vías ascendentes son las que transmiten información sensitiva desde el sistema nervioso periférico hasta niveles más altos del sistema nervioso central. En neuro, nosotros vamos a tener que estudiar 2 vías ascendentes nada más, que serían las vías de dorsal, lemnisco, medial, si se llama, no importa, ya vamos a estudiar, que sería la vía de los haces de Gol y de Burdach. ¿Está? Les adelanto por ahora. Esa sería la vía dorsal, lemnisco, medial.
Y después vamos a tener que estudiar la vía anterolateral. La vía anterolateral es la de los fascículos espinotalámicos, anteriores y laterales. ¿Está? Lamentablemente tenemos que aprender vías sensitivas, pero solamente esas dos. Ya vamos a ver que sirven para percibir el tacto, el dolor, el calor. Ya vamos a ver eso. Por otro lado, la médula espinal contiene vías descendentes que van a transmitir información motora desde niveles más altos del sistema nervioso central hasta los nervios motores que me van a inervar la periferia. Acá vamos a tener que estudiar dentro de las vías motoras para músculo esquelético básicamente, vamos a tener que estudiar la vía piramidal. Les voy a nombrar también las vías extrapiramidales, pero muy por arriba, por si el profe les pregunta. Pero la que tienen que dominar es la vía piramidal. Así que, bien fino, tienen que saber tres vías. ¿tá? Dos ascendentes, que son la de Gori de Burda y la espinotalámica. Y descendente, vía piramidal, ¿tá? O córtico-espinal. Así bien fino, y ya lo vamos a charlar. Y después las otras vamos a ver más por arriba, porque no se pregunta tanto. ¿Está? Perfecto. Si tenemos que decir cuáles son las funciones de la médula espinal, vamos a ver que son los reflejos. ¿Está? Recuerden que si digo la palabra reflejo es porque son involuntarios, como por ejemplo el reflejo de la marcha, que es el que utilizamos para caminar, el reflejo de retirada ante el dolor, que ya les voy a explicar, ¿está? Pero para hacerlo fácil, yo ahora me pincho el dedo, inmediatamente hago esto. No necesito pensar, uy, tengo que retirar el dedo porque me estoy pinchando. No, de manera refleja hago esto, retiro la mano para no seguir lesionándome. Ya les voy a mostrar cómo el dolor, que es sensitivo, se relaciona con un movimiento involuntario que es retirar el miembro afectado. ¿no? Ya vamos a estudiar este tema. Por ejemplo, tenemos el reflejo postural, ¿tá? El que hace que yo, por ejemplo, esté con la espalda erguida ahora que les estoy dando la clase y no esté derretida en la silla. ¿tá? Tenemos el reflejo miccional, que ya lo hemos estudiado, y tenemos el reflejo de la defecación, que también ya lo hemos estudiado, por ejemplo. Son muchos reflejos que vimos que salen de la médula espinal. Recuerden que le llamamos reflejos y son involuntarios porque no participa la corteza cerebral. Otra de las funciones de la médula espinal es la transmisión de la información desde los centros superiores, ¿no? Desde los niveles encefálicos que ahora vamos a charlar. ¿está? Así que, fíjense que hicimos un resumen del nivel medular. Vamos a estar hablando de médula todo el tiempo en neuro, pero bueno, ya hicimos un resumen. Si seguimos en el sistema nervioso central, vamos un poquito más para arriba y vamos a hablar del nivel encefálico inferior, o también llamado nivel subcortical. ¿Cuáles son los órganos que vamos a tener acá? Vamos a tener bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, hipotálamo, tálamo y ganglios de la base. O sea, sacando médula, que ya dimos, y hemisferios cerebrales, que es la región encéfalo superior, todo lo demás es nivel encefálico inferior o subcortical. Todo. Entonces, uno de los órganos que les nombré, estamos yendo de abajo hacia arriba, bulbo hacia arriba. Uno de los órganos es el bulbo raquídeo. Recuerden que el bulbo raquídeo es la extensión rostral de la médula espinal, o sea, la extensión más cercana a la médula espinal. Se encuentra localizado entre la médula espinal por abajo y la protuberancia por arriba. Tiene forma de cono truncado de vértice inferior, o sea que es más ancho arriba que abajo. Este bulbo va a contener fibras sensitivas, fibras nerviosas sensitivas y núcleos. Por ejemplo, ustedes conocen el núcleo del tracto solitario, conocen muchos centros que están acá, en el núcleo del tracto solitario, núcleo parabraquial, o sea, hemos estudiado varios. Núcleo ambiguo también. Entonces, contiene fibras nerviosas sensitivas y núcleos que van desde la médula espinal hacia la corteza cerebral. También tiene fibras nerviosas, o sea, tiene fibras sensitivas que ascienden desde médula espinal y van a corteza, o al revés,
tiene fibras motoras que pasan por el bulbo hacia médula espinal, ¿tá? Y hacia cerebelo. ¿Cuáles son los núcleos? O sea, ¿para qué me van a servir los núcleos que tenemos en el bulbo? Por ejemplo, me sirven para regular la ventilación, ¿tá? Recuerden que tenemos los centros respiratorios acá en el bulbo, centro respiratorio dorsal y ventral, que están en el núcleo del tracto solitario, está el dorsal, en el núcleo ambiguo, retroambiguo y paraambiguo, por ejemplo, tenemos los centros ventrales, o sea, tenemos varios centros acá. Por ejemplo, para regular la presión arterial, tenemos los centros vasomotores, que están en el núcleo del tracto solitario. Tenemos los centros de la deglución, que recuerden que también están en el núcleo del tracto solitario. Por ejemplo, núcleos que regulan la tos. Recuerden que los centros respiratorios me van a regular la tos. Núcleos que regulan el vómito. Acuérdense que el centro del vómito, propiamente dicho, está en el bulbo. O sea que se regulan muchas cosas en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, fíjense que tiene un peso de entre 6 a 7 gramos, y en cuanto a sus medidas, si hay que agregar algo, tiene un diámetro de 1,5 centímetros, una longitud de 3 centímetros y un espesor de 1,3 centímetros. Es muy pequeñito también. Vamos a irnos un poquito más hacia arriba del bulbo y nos vamos a encontrar con la protuberancia anular, que se encuentra entre el bulbo raquídeo por abajo y el mesencéfalo por arriba, que las funciones que va a tener la protuberancia, por ejemplo, es para el equilibrio, ¿tá? Junto con el cerebelo y el oído interno, por ejemplo, participa del equilibrio, el mantenimiento de la postura también, regulación de la ventilación. Recuerden que el centro respiratorio neumotáxico y el apnéustico están en la protuberancia. Transmisión de la información de los hemisferios cerebrales al cerebelo, ¿no? Por ejemplo, las vías extrapiramidales pueden ir de la protuberancia al cerebelo, por ejemplo, ¿tá? La protuberancia, por ejemplo, tiene forma de un rodillo más grueso y tiene una longitud de 2,5 centímetros. Esto como para nombrar algunas funciones. En cuanto al mesencéfalo, vamos a ir un poquito más hacia arriba de la protuberancia. El mesencéfalo entonces se va a encontrar localizado entre la protuberancia que está abajo y el hipotálamo que se encuentra por arriba. Tiene forma de trapecio de base estrecha, tiene un peso de 5 gramos y en cuanto a sus medidas tiene una longitud de 1,7 centímetros y un ancho de 1,5 a 2 centímetros. La función que va a tener el mesencéfalo es el control, por ejemplo, de los movimientos oculares, y también contiene núcleos conectores de los sistemas auditivo y visual, que nosotros en fisio no vamos a ver los sentidos, así que bueno, simplemente les nombro lo que podemos encontrar acá. Otro de los órganos que van a formar este sistema, esta región encefálica inferior o subcortical, es el cerebelo, que se encuentra detrás de la protuberancia. Fíjense que está entre la protuberancia que está por delante y el lóbulo occipital que está por arriba. Recuerden que siempre, si tenemos acá en esta paciente, está ubicado exactamente acá, ¿tá? Se encuentra ubicado el cerebelo, detrás de la protuberancia y abajo del lóbulo occipital, que estaría a esta altura, ¿no es cierto?, dentro de la bóveda craneal. El cerebelo entonces tiene forma foliada, o sea, es como si fuera un libro abierto, básicamente, si nos acordamos. Tiene un peso de unos 140 gramos, y en cuanto a sus medidas, tiene un ancho de 10 centímetros, bastante grande comparado a los otros órganos, un alto de 5 centímetros y un espesor de 6 centímetros. En cuanto a las funciones que va a tener el cerebelo, fíjense, sirve para la coordinación, planificación y ejecución del movimiento. O sea, estaríamos hablando de las vías extrapiramidales, ¿tá? Ya vamos a estudiar. La vía piramidal es la que viene desde la corteza cerebral, que es la que decide realizar un movimiento. Por ejemplo, yo quiero tomar un mate, yo decido tomar el mate, agarrar el mate, gracias a la vía piramidal, por ejemplo.
pero para que el movimiento sea bien fino y bien específico, es decir, pongo un ejemplo. Si yo quiero agarrar este mate, yo hago esto. Bueno, yo decidí agarrar el mate por la vía córtico-espinal, o sea, la señal vino de la corteza motora. Pero para que yo haga esto, agarre específicamente el mate y no haga esto, me pase de largo, tenga temblores, para eso están las vías extrapiramidales. ¿Tá? El cerebelo forma parte de esas vías. ¿Tá? Ya vamos a estudiar un poquito de las vías extrapiramidales. ¿Tá? Un poquito, nada más, no mucho. Así que, como les dije, participa de la coordinación, planificación, y ejecución de los movimientos voluntarios. También participa del mantenimiento de la postura. Se ha visto pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones en el cerebelo o ACV en el cerebelo que quedan paralíticos, ¿está? Y no pueden mantenerse erguidos, por ejemplo, en la cama. También el cerebelo participa de la coordinación de los movimientos cefálicos y oculares, o sea, movimientos de la cabeza y de los ojos. Recuerden que esto también sirve para mantener el equilibrio. ¿Ah? Otra de las funciones del cerebelo es la integración de la información sensorial que viene de la médula espinal, o sea, por el cerebelo, hacia el cerebelo pueden llegar vías sensitivas también. Otra de las funciones del cerebelo es la integración de la información motora, procedente de la corteza cerebral, es lo que yo les decía. ¿Tá? Las vías extrapiramidales están relacionadas con la vía piramidal. Otra de las funciones sería la integración de la información procedente de órganos vestibulares del oído interno. Recuerden que esto es para regular el equilibrio. ¿Tá? Todo lo que sea sentidos, incluido el equilibrio, no lo vamos a estudiar en fisio, pero bueno, por lo menos hay que nombrar su función. Otro de los órganos que tenemos en este nivel encefálico inferior o subcortical, recuerden que es el hipotálamo. ¿Tá? El hipotálamo en realidad, junto con el tálamo, forman lo que se denomina diencéfalo. ¿Tá? El hipotálamo representaría el 20% del tálamo nada más. Bastante chiquito, pero bueno. ¿Tá? Perdón, el 20% del diencéfalo. El hipotálamo entonces se encuentra local. Entonces en algunos libros, antes de seguir, en algunos libros en vez de hipotálamo y tálamo por separado, van a encontrar diencéfalo y listo. ¿Tá? El hipotálamo entonces se encuentra localizado en el centro del encéfalo, entre el mesencéfalo por abajo y la corteza cerebral por arriba. Tiene un peso de solamente 6 gramos, pero hipotálamo hemos estado nombrando casi todas las clases que vimos de fisio, o sea, es un órgano muy importante. Fíjense para qué sirve. Me sirve para regular la temperatura corporal. Recuerden que el hipotálamo es el que puede lograr que tengamos fiebre o que tengamos hipotermia, por ejemplo. ¿Tal? Obviamente dependiendo de ciertos estímulos. Para el final, hay una de las preguntas del bolillero, del profe pregunta sobre regulación de la temperatura corporal. Algo más o menos ya vimos en primerera, pero lo vamos a repasar mejor para el bolillero por las dudas, porque es un tema que pregunta ahí, junto con hormonas tiroides, pregunta temperatura corporal el bolillero. ¿No? Por ejemplo, el hipotálamo se encarga de regular la ingesta de alimentos. Acuérdense que en el bulbo, protuberancia y también en el hipotálamo, tenemos los centros del hambre y de la saciedad. Por ejemplo, en el hipotálamo tenemos neuronas, tenemos células, neuronas que van a detectar la glucemia, por ejemplo. A ver. Aline pregunta si el profe habló de que va a ser con bolillero. Todavía no dijo nada. Por eso, cualquier cosa, si se enteran algo, o si en la plataforma el profe dice algo, me avisa. Si dice que no va a entrar bolillero, para no perder el tiempo, pero si dice que va a entrar, obviamente repasamos. Si se llegan a enterar en estos días, si no, ni bien terminamos neuro, vamos a repasar el bolillero. Igual, van a ver, no se preocupen, el bolillero parece re largo, pero van a ver que casi todas las cosas que pide el profe ya las dimos todas. Así que va a haber algunos ítems que vamos a mirar y son cosas que ya dimos, y otros que sí, yo por las dudas les quiero explicar mejor, ¿tá? Pero
del bolillero prácticamente ya dimos todo, ¿no? Excepto un par de temas que solo los preparé para el bolillero. De nada, de nada. Por ejemplo, hay un tema, es ¿qué le pasa a una persona que hace buceo, por ejemplo? Eso nunca prácticamente hemos dado. Vamos a repasar por las dudas que toque bolillero, pero si no, el profe no pregunta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa usted me avisa, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos neuronas en el hipotálamo que pueden regular sensar la glucemia, por ejemplo, que pueden sensar la osmolaridad del plasma. ¿Tá? Ahí tenemos, por ejemplo, centros del hambre, centros de la sed. ¿Tá? Me regula el consumo de alimentos. Fíjense que otra de las funciones del hipotálamo es regularme el equilibrio hídrico. Recuerden, en el hipotálamo tenemos las neuronas osmoreceptoras, ¿se acuerdan? Que son las que detectan la osmolaridad del plasma, y eso nos da, me activa los centros de la sed, por ejemplo, me activa los centros que me dan apetito por la sal. Recuerden que también estas neuronas osmoreceptoras activan al núcleo supraóptico y paraventricular para que se libere hormona antidiurética. Fíjense que hemos dado bastante este tema. ¿Tá? Dice Tatiana que el profe preguntó eso a una amiga en el oral del primer recu de tercera, eso del buceo. Ah, sí. Yo por la duda también lo preparé, porque vamos a ver que en el buceo, por ejemplo, puede llegar a haber intoxicación con oxígeno, intoxicación con nitrógeno, que es lo más común. Les voy a enseñar a que aprendan cómo es el tema de la presión atmosférica bajo el agua, por las dudas. ¿Está? La verdad que es interesante, si uno... Ya van a ver cuando les explique, no es tan difícil como uno piensa, ¿ah? Es hasta interesante, cuando uno escucha el tema está... A mí cuando lo leí en los libros y lo miré en YouTube me pareció lindo el tema, hasta ahora me lo acuerdo porque no es tan difícil, es interesante incluso. O por qué, por ejemplo, para que tengan una idea, por qué una persona que bucea no tiene que tomar un avión inmediatamente, es por el tema de la presión atmosférica también, bueno, esas cuestiones por las dudas las vamos a estudiar, bueno, y ahora que dijo, por ejemplo, Tatiane, con más razón, ¿está? Por las dudas. Van a ver que si le contestan eso al profe no va a ser tan fino, porque obviamente si ustedes le pueden contestar eso del buceo al profe, creo que el profe va a decir, uy, esta chica o este chico sabe un montón. ¿No? Es una pregunta, no es difícil la respuesta, pero es una pregunta que uno no estudiaría habitualmente. ¿No? La vamos a dar por las dudas. Fíjense que el hipotálamo también sintetiza hormonas, ya lo estuvimos estudiando. Sintetiza hormonas neuroendocrinas, como la oxitocina y la antidiurética. Acuérdense que la oxitocina y la antidiurética se sintetizan en el núcleo supraóptico y paraventricular, y se almacenan y se liberan en la neurohipófisis. Recuerden también que el hipotálamo sintetiza neuronas endócrinas, como por ejemplo la GHRH, es decir, la somatoliberina u hormona liberadora de hormona de crecimiento, la GHIH, es decir, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o también llamada somatostatina, la PIH, es decir, la hormona inhibidora de prolactina, o también llamada dopamina, la CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina o corticoliberina, la TRH, es decir, la hormona liberadora de tirotrofina o tiroliberina, y la GNRH, que estuvimos estudiando hasta hace poquito, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadoliberina. Recuerden, todas estas hormonas son liberadas hacia la eminencia media. De paso repasamos. Recuerden que en la eminencia media tengo la red capilar primaria. Estas hormonas de ahí van por el vaso porta hipotálamo hipofisario hacia la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis estimulan o inhiben a las células correspondientes de la adenohipófisis. Y ahí aparecen los ejes hipotálamo, hipófisis y órgano blanco que estuvimos estudiando. ¿Tá? Así que bueno, esto ya lo dimos todo, pero bueno, fíjense, el hipotálamo también interviene ahí. Eso sería entonces en cuanto al hipotálamo.
Fernández acaba de preguntar en el oral por qué la prolactina no tiene estimulador. En realidad sí tiene, eso es lo que le tienen que aclarar al profe. Esta pregunta con trampa. ¿Está? En realidad, ¿qué le contestarían ahí al profe? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ir a ese tema y seguimos con neuro. Ya sabemos. ¿Qué le contestarían a usted al profe si le hace exactamente esa pregunta? ¿Por qué la prolactina no tiene estimulador? Piensen, ¿cuál es la respuesta más fácil? ¿Necesitamos secretar prolactina todo el tiempo? No. Así que es una respuesta obvia. Yo calculo que, supongo que esa chica le habrá contestado, ¿no es cierto? Supongo, porque es una pregunta re fácil. ¿Por qué la prolactina, a diferencia de todos los otros ejes que siempre había principalmente una hormona estimuladora, por qué la prolactina no tiene estimulador? Y por qué no necesitamos secretar la prolactina todo el tiempo de nuestras vidas. El hombre, nunca. Por eso la prolactina principalmente tiene inhibidor, que es la dopamina, ¿no es cierto? Las mujeres solamente durante la lactancia. El resto de nuestras vidas no tenemos que tener estimulador. Ahora, ¿realmente no tiene estimulador? Dijimos que sí. Recuerden que la hormona que estimula la liberación de prolactina es la TSH, que es la misma que estimula la liberación de TSH, que luego estimula hipófisis. O sea, tiene estimulador, pero la mayor parte del tiempo no se ocupa, porque la prolactina no se tiene que secretar la mayor parte de nuestras vidas. Es una respuesta fácil si lo piensas, no es tan difícil de contestar. De todas las hormonas que estudiamos, la prolactina es la única que tiene que estar inhibida todo el tiempo, excepto durante la lactancia en la mujer, nada más. En el hombre, nunca, en realidad. Así que esa sería la respuesta. De nada, de nada. Solamente había mucha prolactina frente a tumores, habíamos estudiado. Perfecto. Ya vimos entonces el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo junto con el tálamo forman el diencéfalo, pero yo les puse acá por separado. El hipotálamo representa el 20% del diencéfalo y el tálamo representa el 80% del diencéfalo. El tálamo, recuerden que se localiza en el centro del encéfalo, entre el mesencéfalo, que está por debajo, y la corteza cerebral, que está por arriba. Tiene una forma ovalada. En cuanto a sus medidas, tiene una longitud de más o menos 2-3 centímetros, más de eso no. Tiene un peso de 20 gramos y su función es procesar casi toda la información sensorial que llega a la corteza cerebral y casi toda la información motora que va desde la corteza hacia el tronco del encéfalo y médula espinal. O sea que el encéfalo, por el encéfalo pasa información sensitiva, que vino desde la médula y va a corteza, o información motora, que viene de corteza y en teoría tiene que ir a médula. Pero bueno. Otro de los órganos que forman el nivel encefálico inferior o subcortical, recuerden que son los ganglios basales. Los ganglios basales o ganglios de la base del cerebro, sobre el tronco